en Navarra. Listo. Bien, muy buenas noches, ingeniero Román. Aquí estamos los del grupo 7 y el tema es de esfuerzos de masa en suelo, es la parte de introducción. Entonces, vamos a dar pase a mi compañero Hugo. Bueno, magistro, buenas noches, compañeros. Y nos tocó tema de esfuerzo en masas de suelos y más que todo hablaremos, ¿no? Sobre tipos de esfuerzos en el suelo, ¿no? Y tenemos específicamente las que son superficiales y las subsuperficiales. Las superficiales, ¿no? Que son presiones de contacto por la existencia de alguna estructura acá, como podemos ver en la imagen, unas cimentaciones, ¿no? Y la otra parte, la que son las superficiales, se refiere, ¿no? Los que son inducidos por las cargas del mismo suelo, ¿no? Podemos ver ya como deslizamientos o el propio suelo, ¿no? Que tiene, que produce los esfuerzos. Siguiente diapositiva, compañero. Acá podemos ver en estas dos imágenes, en ellas lo que son fases de suelo, en la otra, ¿no? Que es esquema de una muestra de suelo y el modelo de sus fases. Eso sería de mi parte y paso a mi compañero. Bien, bien compañeros, aquí, bueno, el tema a continuación es el tema de la capilaridad. Aquí al costado derecho podemos ver una zona de badosa o zona de una zona saturada y una franja capilar. Aquí tenemos dos imágenes que nos muestran cómo las partículas de rocas están a un nivel y también un nivel de aguas freáticas, ¿no? Y hay una superficie. Entonces también podemos ver mediante una ecuación de Heisen para ver el tema de capilaridad, ¿no? Y eso se mide por centímetros, ¿no? Aquí abajo tenemos también la ecuación. Bueno, en esta imagen podemos ver el radio de tubo, ¿no? Son unos tubos que cuando es más delgado, pues sube más rápido, o cuando es más grueso no sube, ¿no? Igual que tenemos en la parte del centro, tenemos las arenas gruesas y arenas finas. Como son finas, la capilaridad sube más rápido, ¿no? Y eso con altura H. O también tenemos aquí, cuando son rocas más grandes o partículas más grandes, no sube. Y al otro lado, el tiempo en días sobre la sección capilar, ¿no? En la arena, en un tanto por 140, cuando sube, o franco arenoso, ¿no? Entonces, a todo esto, bueno, el tipo de suelo que nos da, según todo eso, según el agua y que tiene esa saturación, hay suelos de expansión y contracción de suelos arcillosos, ¿no? Y acá podemos ver una pista asfaltada con una arcilla expansiva, ¿no? Que está haciendo daño a una estructura. Y aquí tenemos al otro costado las arcillas, como son más duras, agrietadas, ¿no? Ahora vamos a pasar a mi compañero Mendel. Sí, lo antes mencionado, continuando con la exposición, lo antes mencionado nos da indicios de la importancia de la clasificación de los suelos en ingeniería civil. En este sentido, esto nos permite tener en consideración las características físicas, químicas y mecánicas del suelo. Asimismo, también la estratificación que tiene cada uno de estos espacios a los cuales estamos realizando los estudios y cómo están compuestos estos, ¿no? Esto nos va a definir de alguna manera el diseño, el análisis de la cimentación para el proyecto que nosotros estamos realizando. La siguiente diapositiva, por favor. Es así, para la clasificación de suelos tenemos dos sistemas, el sistema unificado de clasificación de suelos, así como también el sistema que está propuesto por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes. En el primer sistema se ha desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y validado por el gobierno de Estados Unidos en 1952. Y el segundo básicamente está referido para el diseño de vías de transporte público. La siguiente diapositiva, por favor. Es así que una de las características, o dentro de los sistemas de clasificación, se considera los suelos arcillosos, los cuales son de característica de textura fina y cuya velocidad de drenaje del agua es bastante limitado.
Es así también que dentro de lo que es las partículas que de alguna manera componen los suelos, están definidos como arenas, limos y arcillas. En este sentido, las arcillas son las de textura más fina, por lo cual se tiene hasta 2 micrones. Los micrones son una medida con la cual se lleva a cabo la medición de las partículas de cada tipo de suelo. La siguiente, por favor. En este sentido, podemos ver de que en la mayoría de los casos se indica de que los suelos arcillosos son bastante riesgosos para poder planificar cualquier proyecto de esto. Es así que de alguna manera los suelos arcillosos en la mayor parte de los casos se clasifican como materiales marginales o inadecuados. La clasificación de un material como marginal o inadecuado está basado en sus propiedades de plasticidad, distribución, granulometría y condiciones óptimas de compactación. Al siguiente compañero, Jorge. Gracias, compañeros. Buenas noches. Continuando con la exposición, veremos el comportamiento del suelo sometido a esfuerzos. La consolidación enseña que un suelo que responde rígidamente a una carga súbita y instantánea responderá plásticamente ante una carga de largo plazo y en virtud de un proceso de drenaje que se controlado por la permeabilidad del suelo. Siguiente, por favor. Podemos apreciar en el gráficos los suelos elásticos, plástico, elástico, viscoso, viscoso, elástico, ¿no? Siguiente, compañero. Se utilizan principalmente 3 tipos de modelos de suelos, a saber, modelos lineales equivalentes, modelos no lineales cilíndricos y modelos constructivos avanzados. Bueno, le doy pase al compañero Edgar. Gracias. Sí, buenas noches. La estructura del suelo es una propiedad física que nos habla de la disposición especial de las partículas del suelo. Asimismo, se clasifica en fluctuada y dispersa, lo que define su porosidad, que permite una mayor o menor circulación del agua, como se puede apreciar en las imágenes. También podemos mencionar que una buena estructura del suelo evita la erosión. El comportamiento mecánico dependerá de la estructura del suelo. El suelo fluctuado ofrece mayor permeabilidad, alta resistencia y baja compresibilidad, gracias a las fuerzas electroquímicas entre partículas. Después el siguiente compañero. Bruce. Ok, gracias, compañero. Continuando con la exposición, ahora nos toca hablar acerca de los factores de comportamiento del suelo. Muy bien, el suelo por su origen está formado por estratos de cada uno de ellos con sus propias características físicas, mecánicas e hidráulicas. Esto cambia con la profundidad. Además, en la parte exterior se pudiera considerar ver ríos, lagos, lagunas, todo esto en una matriz compleja que para analizar las presiones que hay en su interior debemos de considerar condiciones tanto físicas como hidráulicas. Lo que observamos en campo lo podemos representar en algo que llamamos columna estratigráfica. Y es la que podemos ver a la margen derecha de la imagen. Este es un ejemplo de un pozo de cielo abierto en el cual tenemos la sucesión de estratos y vamos notando cuáles son sus características que se detectaron en las profundidades que se encuentra el suelo. Pero también podemos ver que la presión no es solamente, no funciona sin un peso hidráulico, o de repente podemos ver que hay niveles freáticos también. Entonces eso nos indica que la presión no puede ser nula, que siempre va a haber presión en el suelo. Sobre las condiciones hidráulicas que se presentan y sea condiciones en la parte interna, va a ser por la presencia del nivel freático. Eso estamos hablando con respecto a la presión del suelo. Con respecto al tiempo, nos vamos a hacer una pregunta. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien, ahí podemos ver, por ejemplo, diferentes tipos de estratos, diferentes tipos de suelos. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el tiempo en la formación del suelo?
Los procesos de formación de suelo necesitan tiempo para mostrar sus efectos. La meteorización de la roca genera normalmente del 0.01 al 0.1 milímetro del nuevo material de suelo por año. La tasa de formación del suelo depende de los factores ambientales. Sin embargo, las tasas de erosión de las rocas en el material de suelo tienden a ser mayores para los suelos más delgados en pendientes empinadas y se han medido tasas de hasta 2 milímetros por año en montañas empinadas en regiones tropicales de alta precipitación. Doy pase al siguiente compañero. Gracias, Luz. Continuamos con los factores comportamientos del suelo, en este caso en el factor agua. Como vemos en la imagen del lado derecho, estamos viendo un extracto donde se aprecia que el suelo tiene, ¿no?, es poroso, ¿no? Y cabe mencionar que un suelo, mientras más poroso, tiene mayor contenido de agua. Siguiente diapositiva. Respecto al entorno, el suelo va a cambiar siempre según el clima, según el tiempo, según su relieve madre y según su roca madre, ¿no? Y según también las raíces de la vegetación que existe a su alrededor. Doy paso a mi compañero Davis. Gracias. Sí, continuando con la exposición, respecto a las pruebas de laboratorio para determinar las propiedades y esfuerzo de formación en suelos, se puede observar en el cuadro el resumen de los principales esfuerzos de formación de suelos, pero al respecto debemos decir que si el suelo fuera isótropo o linealmente elástico, sería posible determinar las constantes elásticas del módulo de Young o coeficiente de Poisson. Sin embargo, esto no es así y no es aplicable para lo que es suelos, por lo cual cada característica o cada esfuerzo tiene sus propias características, ¿no? Siguiente. En el siguiente cuadro podemos ver las principales pruebas de esfuerzo de formación, tales como son la prueba de compresión isótropa, la compresión confinada o edómetro, la compresión triaxial o el corte directo. De respecto a las condiciones básicas, es lo que más o menos podemos observar en las imágenes, los esfuerzos o las direcciones que se aplican a cada prueba. El tipo de deformación, en el caso de compresión isótropa es de volumétrica, en el caso de compresión confinada es volumétrica principalmente, aunque con algún tipo de distorsión. En el caso de compresión triaxial es distorsión volumétrica. Y en el caso de corte directo, es distorsión principalmente en cierta deformación volumétrica. Cada uno tiene una finalidad y bueno, eso sería todo. Muy buenas noches, muy agradecidos por la atención.